timer. Escribe timer. El timer, recuerden que yo les he explicado a ustedes que el 4, ¿qué es? El compresor, correctamente. Y que teníamos el 1 y el 3, que era la entrada de corriente al timer o voltaje. Podríamos decir que es voltaje, donde tenemos la línea del enchufe y el toma corriente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, vienen hasta donde llega. Viene para acá, igual. ¿Qué sucede? Que nosotros aquí tenemos nuestro timer. Ese timer que ustedes ven por ahí, el blanco, está enumerado 4, 2, 3 y 1. Si vemos la línea de entrada, tenemos que está conectado una y luego entra el termostato, la otra línea, y pasa y llega ¿a dónde? A la línea número 1 del timer. Es decir, está conectado en serie con el timer. Bien, estamos mirando que esta línea, que es la otra, está conectada ¿a dónde? Al número 3. Si ustedes se fijan en todo este grupo que está aquí, ese grupo es la parte que podríamos decir que es el común, porque dependen todos conectores, están ahí. Ustedes ven que esos son esos puntos. Eso es como si tuviéramos este punto, un solo punto, y salen varias líneas. Entonces ese es que común en ese diagrama. Ahora, ya nosotros tenemos que el 4 del timer cierra, y cuando él cierra, ¿qué hace? Entra a trabajar ¿quién? No, entra a trabajar el compresor. Miren la línea donde va, donde dice water, es el overload. Eso es el overload, y el overload va ¿a dónde? Al común. Eso es las 3 clavijas. Sí, los 3 terminales. ¿Para qué están divididos? Ese es el común. Aquí tenemos run, que es la marcha, y la S, que es estado. Si ustedes se fijan, entra esa línea del 4 y va al común. Pero la marcha va ¿a dónde? Al relay. ¿Del relay a dónde pasa? Al común, aquí, y completa el ciclo de la electricidad. Y aquí, como esto es el compresor, esto es el relay. Bien, ahora bien, también tenemos lo que es el fan, que está en el mismo punto del compresor, ¿verdad que sí? Está en el mismo punto y va al otro punto y completa entonces la función para que él pueda activar. El compresor y el fan salen igual. Salen al mismo tiempo. Bien. Ok, hasta ahí vamos bien. Sí. Ok. Ya eso yo se lo expliqué. Ahora bien, ya nosotros, como el timer ya ha trabajado 6 horas, ahora va a trabajar 21 minutos. Eso es de acuerdo al diseño del timer. Puede estar en 21, puede estar en 25. Eso va a ser el ciclo que dura trabajando el timer en el descarche. 21 minutos, vamos a poner. Entonces, cuando él completó sus 6 horas, ¿qué va a hacer? Va a abrir aquí y va a cerrar aquí.
Entonces, ¿qué ustedes ven ahí? Que ya el 4 está libre. El compresor sale. Sale el compresor, entra la resistencia. Cuando entra la resistencia, aquí hay un circuito eléctrico que está en serie. Está el overload, escúcheme, el overload no, el termodisco y está la resistencia. Si ustedes se fijan, está una detrás de la otra. Eso indicando que es conectado en serie que está. Cada quien depende de cada quien. Exacto. Si la resistencia no sirve, No va a descachar en el termodisco evaporador. tampoco. Bien. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos la resistencia y tenemos el termodisco. Es un contacto abierto cuando tiene la temperatura ambiente. Es normalmente abierto. Ahora, cuando ya hay una temperatura baja o cualizada a la temperatura que se ha seteado, entonces él cierra ese contacto por baja temperatura. Al estar conectado ahí, entonces manda la señal a la resistencia y la resistencia comienza a calentar. Y cuando la resistencia está calentando, entonces ahí comienza a descalchar el evaporador. Por eso usted dice que aunque el timer haga su ciclo, si el termodisco no haya la temperatura, no va a recuperar. También no importa que haya entrado el termodisco, haya activado, si el timer no ha cumplido con lo real, lo que está establecido, aunque esté cerrado aquí, no va a funcionar. Porque si ustedes se fijan, cuando está trabajando en el ciclo largo, que es las 6 horas, esto está libre, aunque esté pegado aquí, está libre. Ahora, pero está aquí trabajando, está el contacto cerrado en el 4. Cuando cumple las 6 horas, no importa, entonces viene y hace el cambio y abre y cierra el contacto, y entonces ahí se activa y entra a trabajar. Entonces ahí está haciendo el descarche. ¿Entendieron? Sí. Ok. En este caso aquí, eso ya es un diagrama viejo, eso es ya un diagrama antiguo. Tenemos lo que es una resistencia, el bombillo. Ese es con el interruptor. Cuando usted abre la puerta, el bombillo enciende, prende. Cuando la cierra, se apaga. Ese sí está todavía adobado. Pero si ustedes se fijan, él está como fuera de todos esos controles. Solamente se está manejando, ¿por qué? Por el interruptor. Profesor, ¿se puede decir que es un sensor? Un sensor. No podríamos decir que un sensor, sino un interruptor. Interruptor. Okay. Porque es como tú estás interrumpiendo la corriente, el voltaje. Esta parte aquí ya no se está usando, que es lo que venía dentro del mueble de la nevera para calentar la orilla para que no se humedezca. Entonces, ya no se usa eso, lo que se está usando es la misma tubería por gas caliente. Por eso es que cuando se pincha la tubería internamente, se pincha a veces por ahí y hay que corregirle esa parte. Y entonces le anexamos más tubería o hacemos algún para compensar lo que